pasa? No lo va a tirar. ¿Por qué? Porque Simón le ha empezado con un cigarro y no lo va a tirar. Para peña. ¿Eh? ¿Cómo estás? Y seguimos igual, no nos hacen caso a ninguno, y por eso seguimos aquí en la lucha, en la lucha, y una vez más, jubilación a los 60, jubilación a los 60, jubilación a los 60. Yolanda, escucha, seguimos en la lucha. Yolanda, Hay unos arreglillos. ¡Seas! Unos arreglillos, a ver.
conductoras y conductores de este país se puedan jubilar, puedan descansar, tener una jubilación digna y no morir en el volante, en la cabina del camión. Queremos jubilarnos, no por capricho, por necesidad, porque estamos destrozando nuestras vidas. No como los de ahí enfrente, que se jubilan a los 55. Hemos iniciado este camino desde hace mucho tiempo. De hecho, Zapatero nos dejó el regalo en 1698/2011, un real decreto buenísimo, era cojonudo, era buenísimo, se iba a poder hacer revisiones de los sectores más agraviados en esta sociedad. Y seguimos igual. No seguimos igual, seguimos peor todavía. Largas horas de trabajo, turnicidades, nocturnidades. Este sector se ha cansado, este sector necesita jubilarse con una dignidad pura del trabajador, del obrero, de la obrera. Estamos aquí para conseguir la jubilación, no hay otra manera. Administrativamente no nos hacen caso, no se reúnen con nosotros, no quieren llegar a un acuerdo. Por lo tanto, aquí estamos, tomando las calles, porque no hay otra manera, a la clase obrera no le queda otra manera que salir a la calle, reivindicarse, luchar por sus derechos. ¡Jubilación a los 60! ¡Jubilación a los 60! ¡Jubilación